Todo comenzó con una frase tan simple que no parecía sospechosa en ese momento. Necesito salir sola para despejarme. Me siento saturada. Lo dijo mientras lavaba una taza, sin mirarme, como si fuera un comentario más en medio de la rutina diaria. Le respondí que lo entendía, que a veces necesitamos un espacio para nosotras mismas, y realmente lo creí. Pensé que era solo una etapa emocional, tal vez por el estrés del trabajo o por el peso de la rutina que compartíamos como pareja desde hacía tanto tiempo. Pero algo en su tono, una calma excesivamente calculada, me hizo dudar. No dije nada, solo asentí y me limité a observarla con más atención. En los días siguientes, empezó a arreglarse más, pero sin exagerar, lo justo para que pareciera normal. Un poco de rímel, ese perfume que solía reservar para ocasiones especiales, y ropa que antes consideraba demasiado atrevida para salir sola. Cuando le preguntaba a dónde iba, siempre respondía de manera vaga. A caminar, a la librería, a pensar. Nunca mencionaba un lugar específico, ni quien podría encontrarse en el camino, y siempre regresaba con esa sonrisa apacible que, para mí, empezaba a parecer más una máscara que una expresión auténtica. Fue entonces cuando comencé a tragarme una sospecha amarga, de esas que no se disipan aunque quieras convencerte de que estás exagerando, pero no dije nada, al menos no por ahora. La gota que colmó el vaso fue una noche de jueves. Estaba lloviendo. Ella salió igual, sin paraguas, como si la tormenta no le importara. Esa indiferencia me afectó profundamente. Me quedé sentado en el sofá, observando las gotas golpear el ventanal, sintiendo como algo dentro de mí se revolvía. Decidí que la próxima vez la seguiría, no por celos ni por venganza, sino por necesidad. Necesitaba saber si estaba loco, si mi instinto me estaba jugando una mala pasada o si, en realidad, mi esposa ya no era mi esposa. Me preparé con cuidado, ropa oscura, el móvil cargado, batería externa y una distancia prudente. Solo tenía que esperar el siguiente necesito despejarme. No pasó mucho tiempo. El sábado por la tarde, me soltó nuevamente la frase. Voy a salir un rato. Quiero caminar sola. Le di un beso en la frente, como quien da la bendición a un muerto, y la vi salir con ese paso liviano que últimamente tenía. Esperé unos 3 minutos y la seguí. Bajé las escaleras en silencio. Crucé la calle cuando ella lo hizo. Me escondí detrás de un coche cuando giraba la cabeza. Mi corazón latía como un tambor en un funeral. Iba decidida, sin dudar ni perder tiempo mirando escaparates. Caminó 6 calles hasta detenerse frente al edificio donde vivía Javier, nuestro vecino del cuarto, aquel que siempre me saludaba con su sonrisa cálida y sus ojos demasiado atentos. La vi marcar el portero con una naturalidad que me heló. No tocó timbre, introdujo un código. Eso me dejó congelado. Tenía acceso. Entró sin mirar atrás. Yo crucé la calle en el momento exacto en que la puerta estaba por cerrarse y la empujé con cuidado, sin hacer ruido. Subí las escaleras como un ladrón. La escuché reír antes de verla. Esa risa que hacía meses no oía en casa. Al llegar al 3er piso, me asomé con cautela entre las rendijas del pasillo. La puerta del 3B estaba entreabierta. Ella estaba allí, descalzándose mientras Javier le tomaba la mano y la besaba, como si fuera suya. Saqué el móvil, mis manos temblaban, tomé fotos, muchas, y no me detuve. Algo dentro de mí necesitaba capturar esa destrucción para poder creerlo. Continué tomando fotos sin pensar qué haría con ellas. Era automático, un impulso de supervivencia emocional, como quien documenta un crimen para procesar que es real. No eran solo imágenes, eran pruebas de que mi intuición no me había fallado. Ella, la mujer con la que compartía cama, desayuno, silencios y años, estaba allí, besándose con otro tipo al que yo saludaba cada domingo por la mañana en el ascensor. El mismo que me preguntaba si el Madrid seguiría con su racha ganadora, como si le importara una mierda el fútbol. Lo vi cerrar la puerta con el pie, y en ese momento supe que no necesitaba ver más. Ya estaba todo dicho. Me fui caminando sin rumbo durante casi 1 hora, sin mirar a nadie, sin escuchar nada, solo las imágenes en mi móvil. Las ampliaba,
Las veía una y otra vez, como si necesitara comprobar que no era un malentendido. Pero no, ahí estaban, sus labios sobre su cuello, sus manos en su cintura, la sonrisa de ella que hacía meses no me dedicaba. Me pregunté cuánto tiempo llevaba esto ocurriendo. Semanas, meses. ¿Desde cuando dormía con una desconocida? ¿Desde cuando me convertí en ese tonto al que le ocultan una doble vida dentro de su propia casa? Volví a casa antes que ella. Me duché, me cambié de ropa y me senté frente al escritorio. No pensaba hablar, no pensaba gritar, no pensaba pedir explicaciones. No iba a caer en ese papel patético. Abrí la carpeta de imágenes y seleccioné las 5 más contundentes. Ella entrando al edificio, él abriéndole la puerta, el beso en la mejilla, la mano en la cintura, los dos cruzando la puerta. Las imprimí una a una en tamaño carta, con tinta de sobra. El ruido de la impresora me pareció obsceno, como si escupiera la verdad con cada hoja. Al terminar, fui al dormitorio. Coloqué las fotos ordenadas sobre su almohada, alineadas, sin doblar, sin palabras. Luego me senté en el borde de la cama, mirando la puerta, escuchando los segundos caer. A las 8:47 se abrió. Su voz retumbó en el pasillo. «Cariño, ¿ya cenaste?» No respondí. Escuché sus pasos descalzos acercándose. Entró en la habitación y se detuvo en seco. El silencio fue más ruidoso que cualquier grito. Vi su rostro endurecerse mientras sus ojos recorrían cada imagen con una mezcla de incredulidad y miedo. No dijo nada. Se quedó allí, de pie, mirando su mentira impresa. Yo tampoco dije nada. Solo la observé, con la misma calma con la que uno espera que algo arda hasta desaparecer. Después de un minuto eterno, giró el cuerpo y salió de la habitación sin mirarme. Cerró la puerta con cuidado. Ni un portazo. Silencio. Me quedé solo con esas sábanas que ya no tenían sentido, con un aire espeso que se hacía difícil de respirar. No sentí alivio, no sentí rabia, solo vacío. Había esperado esa escena tantas veces en mi cabeza, imaginado miles de formas de confrontarla. Sin embargo, en el momento real, no quedaba nada por decir. Ella ya no estaba allí, aunque físicamente aún compartiera el techo conmigo. La infidelidad no fue solo el cuerpo, sino la risa, la complicidad, el código del edificio. Y yo había perdido todo, sin que se me cayera una lágrima. A la mañana siguiente desperté con el sonido de la cafetera. Ella seguía en casa, como si nada hubiera pasado. Preparaba café, tostadas y tarareaba en voz baja. Lo hacía a propósito, como si tuviera derecho a fingir normalidad. Entré en la cocina y me detuve en el umbral. Me vio, bajó el volumen de su voz y me ofreció una taza. No hablé, no acepté. Me senté frente a ella, sin tocar nada. Comenzó a hablar de forma medida, calculada, con frases de disculpa aprendidas de memoria. No quería hacerte daño. Fue un error emocional. No significa que no te quiera. Palabras huecas que rebotaban en las paredes. Yo la observaba como se observa a un animal herido, sin compasión, solo con distancia. Intentó justificarlo con el discurso de siempre, que se sentía sola, que yo había cambiado, que en casa el aire se había vuelto denso y dejó de sentirse viva. Me habló de emociones, de crisis, de redescubrirse, y que lo de Javier no tenía futuro. La escuchaba como quien asiste a un monólogo sin interés. Cada vez que intentaba acercarse, retrocedía. Le hice saber con gestos que no me tocara. El asco ya había reemplazado al amor. Me preguntó qué quería hacer. Le respondí, finalmente, con voz seca. Nada, solo quiero que veas lo que hiciste cada vez que intentes dormir en esta casa. No le pedí que se fuera, no aún. Quería que se ahogara lentamente en su culpa, si es que aún le quedaba algo de eso. Los días siguientes fueron una coreografía incómoda. Dormíamos en la misma casa, pero no en la misma cama, ni siquiera en el mismo lenguaje. Yo me movía como un extraño. Llegaba más tarde del trabajo, comía fuera, dejaba las luces encendidas. Cada gesto era un mensaje pasivo-agresivo que ella comprendía, sin necesidad de explicaciones. A veces lloraba en silencio en el baño,
creyendo que no la escuchaba. No me importaba. Otras veces me observaba con una tristeza que ya no me tocaba, como si esperara que yo sintiera algo más que indiferencia. Pero ya no. El dolor me había calcinado por dentro. Lo que quedaba era solo ceniza. Ella dejó de salir sola. Se movía con cautela, como si caminara sobre vidrio. Me dejaba notas en la nevera, preguntaba si necesitaba algo. Intentaba mantener viva una rutina que ya no tenía sentido. Yo respondía con monosílabos o con el silencio. La casa se convirtió en un campo de guerra sin explosiones, donde todo era estrategia, distancias medidas y tiempos muertos. A veces me preguntaba por qué no la echaba, pero había una parte de mí que aún necesitaba verla allí, pagando cada minuto de traición con incomodidad. No era venganza, era justicia emocional. No me bastaba con que se fuera. Quería que comprendiera la magnitud de lo que había hecho. Una noche, mientras veía una serie solo en el salón, se sentó a mi lado sin decir palabra. Me miró y dijo: «Si quieres que me vaya, solo dilo». No respondí. Solo apagué el televisor, me levanté y me fui a dormir. No porque no supiera qué responder, sino porque ya no tenía energía para desperdiciar palabras. La sentencia estaba dictada. Solo faltaba que ella se diera cuenta de que ya no era parte del juicio, sino del castigo. El martes siguiente, al volver del trabajo, encontré su maleta en el recibidor. No la había escuchado prepararla. Todo estaba en silencio, como si hubiera empaquetado su vida en secreto, con la delicadeza de quien no quiere causar molestias. Estaba sentada en el sofá, con los ojos hinchados y la mirada fija en el suelo. No alzó la voz. No me pidió una oportunidad, no habló de amor. Solo dijo: «No tengo derecho a quedarme. Tú no me perdonaste y no lo vas a hacer. No hay nada aquí que se pueda reparar, ¿verdad?». Me quedé de pie, sin acercarme, con los brazos cruzados. Le respondí lo justo: «Tienes razón, vete». Fue la única vez que hablé con claridad desde aquella noche, y no necesitaba decir más. Se levantó. Tomó su maleta y abrió la puerta. Justo antes de cruzarla, se giró, como esperando que le pidiera quedarse, como si aún creyera que había algo de mí que se quebraría. Pero no. Me mantuve inmóvil. La vi desaparecer por el pasillo, arrastrando ese equipaje que pesaba más por lo simbólico que por lo material. Cerré la puerta con suavidad. No sentí alivio, ni paz, ni revancha. Solo vacío. La guerra había terminado, pero los escombros seguían dentro. Me senté en la misma silla donde había impreso las fotos, observé el escritorio como si aún conservara el olor a traición, y me di cuenta de que el silencio era lo único que me pertenecía ahora. Las semanas siguientes fueron grises. La gente notó su ausencia, pero nadie preguntó demasiado. Solo un par de vecinos, con miradas cargadas de morbo, me preguntaron si todo estaba bien. Les respondí con evasivas. No quería hablar, no necesitaba su lástima. Javier desapareció del edificio 2 días después. Se fue sin aviso, dejó las llaves en la administración y ni siquiera se molestó en despedirse. Cobarde. Así terminan siempre los terceros en estas historias, con la cola entre las piernas y un silencio sucio detrás. Nunca tuve necesidad de enfrentarlo. Las fotos eran más letales que cualquier golpe. Un día, mientras limpiaba el armario, encontré una nota suya entre mis camisas. La había dejado allí antes de irse, supongo. Decía: «Lamento haber roto lo que éramos. Tú siempre fuiste más de lo que yo merecía. Ojalá algún día entiendas que esto no fue culpa tuya». La leí sin emoción. Ya nada me afectaba, ni su arrepentimiento, ni su ausencia. Guardé la nota en una caja con otros recuerdos que preferí no tirar. No por nostalgia, sino por memoria. Para no olvidar lo que una vez permití. Para recordarme a mí mismo que, aunque el amor se construya a base de confianza, basta un momento para reducirlo a ruinas. Volví a dormir en nuestra cama. Volví a respirar en mi casa. Pero nada volvió a ser igual. Aprendí a desconfiar del silencio ajeno, a no ignorar las pequeñas señales, a no conceder el beneficio de la duda cuando todo dentro de ti grita que algo no está bien. Aprendí, sobre todo,
que hay cosas que se rompen sin hacer ruido y que seguir a alguien en silencio no siempre revela su secreto. A veces revela el nuestro, que ya sabíamos la verdad, pero necesitábamos verla con nuestros propios ojos para poder soltarla. El primer domingo sin ella, la casa se sentía vacía, como si todas las cosas tuvieran menos peso. Encendí la cafetera solo para mí, preparé una taza y la dejé a medio tomar en la mesa. El silencio ya no era una guerra, pero tampoco era paz. Era una especie de eco constante que me devolvía cada momento vivido con ella, ahora desprovisto de sentido. Me sorprendía encontrando pelos suyos en la almohada, notando su ausencia en la presión de la ducha o en la forma en que el sofá conservaba la curva de su cuerpo. Era como si aún estuviera allí, como si su traición no se hubiera ido con ella, sino que se hubiera quedado a vivir conmigo. Una noche, revisando fotos antiguas en una carpeta del portátil, encontré imágenes de un viaje a Lisboa. Sonreía en todas. Yo también. Nos tomábamos de la mano, comíamos pasteles, hablábamos con desconocidos en bares diminutos. Cerré el archivo sin pensarlo demasiado. Esas fotos ya no eran recuerdos, eran evidencia de una ilusión. El pasado no se borra, pero se puede archivar. Me di cuenta de que el problema no había sido solo la infidelidad. Había sido la forma en que todo lo demás se desmoronó al descubrirla. Me sentí estafado, como si hubieran reescrito mi historia sin avisarme. Lo que creía sólido era cartón pintado, y lo más triste es que yo me lo había creído todo. Una noche muy tarde, recibí un mensaje de un número que no tenía guardado. Solo decía, «¿Estás bien?». No hacía falta el nombre. Sabía que era ella. No respondí, no porque aún doliera, sino porque ya no tenía nada que decirle. Ella me había quitado la voz la noche en que cruzó esa puerta del edificio de Javier. Lo único que hubiera querido decirle entonces, ya lo había dejado sobre su almohada, impreso en tinta y papel. Esa era la única respuesta que merecía. Bloqueé el número, cerré el móvil, me acosté mirando el techo. Sin rabia, sin culpa. Solo con la certeza de que el cierre no llega con una conversación. Llega cuando ya no te importa escuchar la explicación. Con el tiempo, comencé a reconstruirme. No hubo epifanías, no hubo redención. Solo días que dolían menos, días en los que la cama ya no olía a ella, días en los que el espejo me devolvía una versión mía que ya no esperaba que nadie la completara. Me hice amigo de la soledad, aprendí a ocupar espacios sin necesidad de compartirlos. Me volví más observador, más frío, tal vez, pero también más honesto conmigo mismo. Nunca más iba a ignorar una intuición. Nunca más iba a dejar pasar una risa vacía como si no significara nada. Porque ahora sabía que las traiciones se gestan en detalles mínimos, en gestos que antes pasaban desapercibidos. Hoy, cada vez que alguien menciona la palabra confianza, me quedo en silencio unos segundos antes de responder. No porque no crea en ella, sino porque sé lo frágil que es. Ya no soy el mismo hombre que imprimía fotos con manos temblorosas. Soy otro, uno más cauto, menos ingenuo, pero también más fuerte. La historia terminó, sí, pero dejó marcas. Y aunque las heridas cierran, las cicatrices hablan, y la mía, cada vez que late, me recuerda que aquel día que ella quiso salir sola para despejarse, no solo descubrí una infidelidad. Descubrí todo lo que había perdido mucho antes de verla cruzar esa puerta. Y así, entre las sombras de lo que alguna vez fue, llegué a entender que no es el dolor lo que nos define, sino cómo decidimos aprender de él. Porque las traiciones no solo se viven en el cuerpo, sino en la mente, en los gestos no dichos, en los silencios que nos perforan el alma. Hoy, cuando pienso en todo esto, ya no siento rabia. Solo un eco profundo que me recuerda que, al final, cada pérdida nos enseña a valorar lo que realmente importa. Si te has sentido identificado con esta historia, o si simplemente quieres compartir tu perspectiva, no dudes en dejar tu comentario. Tu voz importa. No olvides suscribirte y activar la campanita para seguir explorando más historias como esta, donde el dolor y la superación se entrelazan. Y si crees que este vídeo puede ayudar a alguien más, compártelo. Porque a veces, compartir una historia puede ser el primer paso para sanar. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo.